Entonces, nosotros tenemos ya, tenemos un año estudiando el libro de los orígenes judíos del cristianismo. O sea, tenemos ya un año y pico, un año y más, porque lo hemos estado estudiando página por página, ¿verdad? Texto por texto, párrafo tras párrafo. Entonces, las personas que no se han conectado en esas veces anteriores, desafortunadamente tienen muchas clases atrasadas. Nosotros ya estamos en la parte final del libro de los orígenes judíos del cristianismo, pero algo aprenden, ¿entienden? Algo aprenden. Ya se han tocado muchos temas, se han tocado bastantes temas, se han tocado de este tema de los orígenes judíos del cristianismo. ¿Por qué no decimos raíces hebreas del cristianismo? ¿Por qué no utilizamos raíces hebreas? Muy simple, porque el cristianismo desafortunadamente no tiene raíces hebreas. El que tiene raíces hebreas es el judaísmo. ¿Por qué lo digo? Porque la raíz del pueblo judío, ustedes saben quién es la raíz del pueblo de Israel, la persona que se convierte en la raíz del pueblo judío. ¿Alguien me puede decir quién es? La persona principal, la raíz del pueblo de Israel, ¿quién es? No saben, no le llega una idea. Abraham nuestro padre, es la raíz del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo la Torá llama a Abraham? ¿Cómo lo llama? Abraham, el padre de la fe y de multitudes. No, la Torá lo llama Abraham Ha-Ibrit. ¿Qué quiere decir Abraham Ha-Ibrit? Abraham el hebreo. Sí, sí. La Torá lo llama Abraham el hebreo. Entonces, ¿cuál es voy a decir religión para que se entienda? ¿Cuál es la religión que tiene raíces hebreas? ¿El cristianismo o el judaísmo? Sí, ya lo entendemos, porque de Abraham nace el judaísmo, entonces del judaísmo nace el cristianismo. Porque de Abraham es que nace el judaísmo. Ajá, ¿entiendes? Entonces, el cristianismo no tiene raíces hebreas. El cristianismo tiene raíces judías, no hebreas. Las raíces hebreas la tiene el judaísmo. ¿En qué ciudad vivieron Abraham, Isaac y Jacob? En Hebrón. ¿Entiendes? En Hebrón. Entonces, ¿qué sucede? Que los hebreos, Jacob y sus 12 hijos, eran llamados los hebreos. Entonces, por esa razón, nosotros no decimos que el cristianismo tenga raíces hebreas. El judaísmo tiene raíces hebreas y el cristianismo tiene raíces judías. Porque el primer movimiento de Jesús, judeo-galileo del siglo I, era una de las tantas divisiones o de las expresiones de la fe que había en el polvorín de denominaciones judías que había en el siglo I. Yo quiero que cada uno de los que están aquí me mencionen un movimiento judío del siglo I, empezando por José. Dígame un movimiento. Vamos, no me piense mucho, dígame un movimiento rápido. Repítame la pregunta. Dígame un movimiento judío del siglo I. Mencióneme uno. Un movimiento judío del siglo I. ¿No sabe? Bueno, vamos a seguir entonces. Ajá, el levionismo, exactamente. Ajá. ¿Quién más menciona otro? Hay mucho. ¿Cuál fue? Un movimiento judío del siglo I. Un movimiento, uno, que mencionen uno. Un movimiento judío del siglo I. De los tantos que había. Menciónenme uno. Bueno, si ustedes no saben un movimiento judío del siglo I, ustedes tienen que estudiar mucho. Ustedes deben estudiar mucho, pero mucho. Miren, les voy a mencionar por lo menos 5 para que ustedes tengan idea de que yo estoy hablando. El nazareísmo.
el fariseísmo de Gilel, el fariseísmo de Shammai, los ebionitas, los samaritanos. ¿Mm? Me falta también el movimiento de Bar Kokhba a cargo de Rabbi Akiva. Me falta también los herodianos. Los herodianos. Vea, van 7 ya, ya van 7. También los que utilizaban el cuchillo, que le llamaban la sica. Los celotes. Van 8 movimientos ya. Sí, los celotes. Los saduceos van 9. ¿Mm? Ustedes tienen que saberse eso de memoria ya, porque todo eso yo lo he enseñado aquí. Todo eso yo lo he enseñado aquí. Yo me sorprendo que ustedes no se sepan eso. Maestro. De verdad que no. Estoy sorprendido. Empieza a dar galletica. Rojas. Dígame, Rojas. Eso no se Dígame. puede considerar también como setas en aquello tiempo. Sí, pero hay un problema cuando yo digo no setas, no, sectas. Secta. Perdón. Secta. Sí, porque usted dijo setas, entonces Sí, secta es otra cosa. Perdón. Sí. Z es la última letra del alfabeto, sí, usted sabe, entonces sí. sería otra cosa. Y los hongos, a los hongos también le dicen así. A los hongos le dicen Z también. Entonces, ¿cómo le digo? Miren, hay otro movimiento más que se me ha ido ahora mismo el nombre. Hay otro movimiento más que se me ha ido. El movimiento helenístico judío. Son 10 ya. El movimiento que eran los judíos que estaban adhiriéndose o asimilándose a la cultura hebrea. Ellos son los judíos helenistas. De ese grupo procede nada más y nada menos que Pablo. De ese grupo procede Pablo, sí, del judaísmo helenista. Entonces, que eran movimientos judíos que existían en la diáspora. Bien, entonces, eso hay que manejarlo a cabalidad, porque el que no conoce esos movimientos judíos que yo acabo de mencionar, no está ni cerca de entender lo que dice el Nuevo Testamento. Ni cerca. Óigame, ni cerca está. Que no conoce eso, no va a entender nada, absolutamente nada. Porque si yo le digo a usted, por ejemplo, que el Evangelio de Juan está escrito en el nivel SOT, ¿cómo se va a entender eso? ¿Está escrito en qué era, maestro? En el nivel SOT, en el nivel SOT filosófico que fue enseñado por un judío del año 25 antes de la era común que se llamaba Filón de Alejandría. Ok. ¿Entiende? Entonces, desconocer eso es fatal para un correcto entendimiento del Nuevo Testamento. Ya. Si no se conoce el judaísmo, no se puede entender el Nuevo Testamento. Si no se conoce el Talmud, no se puede entender. Decir eso. ¿Entiende? Entonces, todo eso no se puede entender si usted no conoce la Torá, si usted no conoce la tradición judía. No puede entender eso. Maestro. Estoy de acuerdo con usted. Incluso le voy a dar la clave para entender por qué Jesús. Le voy a dar la clave para cómo entender por qué Jesús hizo saliva hizo lodo con la saliva y se la puso al hombre aquí en la cara. Le voy a dar una clave, pero no le voy a decir por qué lo hizo. Solamente le voy a dar una clave de cómo entenderlo. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos trabajos están prohibidos en Shabbat? ¿Cuántos son? ¿Quién me dice? 39. 39, exactamente. Lo que hizo Jesús de hacer lodo con la saliva y ponérselo al hombre en la cara está asociado
con uno de los 39 trabajos de Shabbat. Pero no se lo voy a decir, ¿no? Hay que investigar. Bueno, en realidad yo no lo conozco ese movimiento, porque eso es ya del siglo XVII, XVIII. Eso ya sería muy moderno. Bien, Ok. Bien, entonces, miren, sí, nosotros hemos venido estudiando todos estos temas alrededor de este año, ¿verdad? De parte ya de lo que lleva este año y parte del año pasado. Nosotros estamos en el capítulo, déjame ver, nosotros estamos en el capítulo 27 del libro Raíces Judías del Cristianismo. En el capítulo 27. Entonces, pues ahí es que vamos a iniciar brevemente para luego entrar en un tema que se llama el proselitismo judío. Vamos a ver si nos da tiempo para todo eso. Vamos a ver si nos da tiempo. Así es que espero que ustedes se pongan las pilas para, bueno, lo que viene ahora. Una pregunta. ¿Ustedes quieren que hablemos de manera maquillada o que hablemos de manera cruda? ¿Cómo prefieren? Cruda. Bueno, ¿Quién dijo cruda? ¿Quién dijo cruda? Claro, todo claro. recia, recia. No le baje. Ay, por ahí, Sí, dígame. me voy a escuchar medio cristiano, pero a recia, no le baje ni un chin más. Hey, Métele volumen. está profundo. ¿Cómo fue, More? Está profundo. Entonces, déjame ver, párrafo 1, 2, 3, 4. Bien. Vamos a iniciar aquí entonces. Fíjense bien. Libro de las raíces judías del cristianismo. Fíjense bien. Dice aquí, nunca quiso San Pablo entrar en discusiones vanas como la lucha entre saduceos y fariseos. Pablo nunca le interesó ese tipo de disyuntiva que había entre ellos. Sí la utilizó como fue para salir de Sanedrín a salvo cuando estaba siendo juzgado por los delitos que el Sanedrín de aquella época consideraban que eran cuestiones judías, pero Pablo prefirió ser juzgado por el tribunal romano, la cual, aquí tengo que detenerme desafortunadamente para hablar brevemente de este tema. Si Pablo fue culpado por el Sanedrín, por ciertos delitos que el Sanedrín entendía que eran pasibles de juicio y que necesitaban ser juzgados. ¿Por qué Pablo prefiere que lo juzgue el César o Festo o Lisias en el capítulo 24 y 25 del libro de los Hechos? Por ejemplo, ¿por qué Pablo quiere ponerse en manos de los romanos y no en manos del Sanedrín? Porque imagínese usted que en el siglo primero, según Juan capítulo 18, verso 31, dice que los judíos no tenían potestad para darle muerte a ningún, no tenían potestad para darle muerte a ningún individuo que cometiera algún hecho pasible de muerte con la pena de caret, por ejemplo.
Entonces, ¿por qué Pablo querría que lo juzgue un romano que no tiene ni idea ni siquiera de lo que son leyes judías? Ustedes se imaginan, por ejemplo, que un judío, Hasbe Shalom, esté comiendo carne de puerco en el siglo I y venga un rabino y le diga a un soldado romano: ah, mire, este judío está comiendo carne de puerco. ¿Qué creen ustedes que le diría el soldado romano, el rabino? ¿Qué creen ustedes que le diría? ¿Qué me importa a mí? Eso no son problemas míos. Claro, ¿entiende? ¿Qué creen ustedes que le diría? Entonces yo no entiendo, o sí lo entiendo, pero no lo quiero aclarar de manera completa, por qué Pablo prefiere que lo juzgue un romano en vez de que lo juzgue. Hable, maestro, deje el miedo. Eso habría que ponerlo en perspectiva. ¿Entiendes? Dígalo. Entonces, el judío de Tarso, fíjese bien, el judío de Tarso veía con una visión política increíble la posibilidad de una conversión masiva de la gentilidad grecorromana. O sea que Pablo quería de alguna forma convertir a todos los paganos. Acuérdense que Pablo creía que Jesús venía, iba a instaurar el reino en Israel cuando él estaba vivo, como dice en Primera Tesalonicenses, que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿verdad? Él pensaba que Jesús venía en su época, pero desafortunadamente eso no ocurrió. Perdónenme, no todos los que están aquí tienen que creer lo mismo que yo creo, ¿verdad? Eso es solamente la opinión de mía y de muchos otros que son estudiantes o son biblistas. Dice aquí que entre la muerte del Shalía, Saúl de Tarso, en el 67, y la ruina de Jerusalén en el 70, después del fracaso del levantamiento judío del 66 al 70 y derrotadas bajo el fuego romano, las últimas fortalezas judías en el 73 como Masada, en hebreo se dice Mesada, los judíos nazarenos de la ortodoxia ebionita quedaron desde el 70 hasta el 138 aislados del mundo romano. Dichas fechas coinciden con el traslado del poder político de Éfeso y Antioquía a la comunidad judeo-nazarena de la ciudad de Roma. Ya vemos la importancia que tiene el judío romano Clemente del año 91 al año 100 dentro de la órbita del naciente cristianismo de tipo occidental. Entonces, eso hay que explicarlo. ¿Por qué hay que explicarlo? Porque los judeos nazarenos quedaron, cuando se destruye Jerusalén, todas las comunidades fundadas por Pablo quedaron sin la dirección de la comunidad judía de Jerusalén. Los maestros de Torá, la gente que sabían cómo manejar toda esa situación, de quién iba a manejar el liderato de esas comunidades. En otra y no puede crecer. José, ¿y qué es lo que está pasando con la reunión? Se está cayendo como mi internet, pero cuando vuelvo y entro, suena. Pero no se preocupe, continúe. Ok. Ok. Bien. Entonces, miren, seguimos aquí. Dice, cuando en el 130, entre el 130 y el 90, las comunidades judeo-nazarenas cristianas, entre paréntesis cristianas, porque no habían, definen su independencia del centro neurálgico de Jerusalén, ¿verdad? Estas comunidades que están aquí, estas comunidades judeo-nazarenas, estas comunidades se quedan sin la dirección de Jerusalén.
definen su independencia del centro neurálgico de Jerusalén. ¿Entiende? Se quedan sin líderes. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando el movimiento ortodoxo ebionita queda relegado y no puede crecer. ¿Por qué no puede crecer? Porque están siendo perseguidos por el Imperio Romano. ¿Entiende? Entonces, después del levantamiento, dice aquí, y posterior derrota del 132 al 135, este es el movimiento judío de Bar Kokhba, que fue considerado el Mesías por Rabí Akiva. Entonces ya en esta época en el pueblo de Israel habían dos Mesías. Jesús con las comunidades gentiles de Pablo aquí, y también entonces teníamos en el lado judío teníamos a Bar Kokhba. ¿Entiendes? En el mundo gentil teníamos a Jesús con Pablo y compañía, y en el movimiento judío teníamos a Bar Kokhba. La desconexión, entonces, la desconexión, déjame ver. Ay, Dios mío, qué lío este. Déjame yo. Entonces, ¿qué pasa? Se crea una desconexión, que estas comunidades se quedan sin líderes que estudien, o sea, sin líderes que sepan Torah. Se queda así, se queda, prácticamente no queda nada. ¿Entiende? Prácticamente se queda fuera de sí. ¿Entiende? Imagínense un caso hipotético, este que voy a mencionar ahora. Imagínense un caso hipotético, el que voy a mencionar ahora. Que esta clase de los orígenes judíos del cristianismo que yo estoy dando aquí con el libro en la mano, lo está enseñando una persona que se convirtió ayer al evangelio. ¿Qué creen ustedes que esa persona le va a enseñar? O una persona que tiene 6 meses, que acabó de coger la doctrina para ser bautizado. ¿Qué creen ustedes que esa persona le va a enseñar a ustedes, ya que tienen un año estudiando? Pregunto. ¿Mm? Hago la pregunta. ¿Qué podría enseñar esa persona? ¿Mm? Oh, ministro, no va a enseñar nada, va a desviar, más bien. Y no hay peor, una arma muy poderosa es una persona sin conocimiento, impartiendo conocimiento. Eso es una arma súper poderosa que destruye. Ven. Entonces, ¿qué pasa cuando estas comunidades se quedan sin líderes judíos? Los cristianos occidentales y orientales del grupo ebionita es total. Termina aquí el texto termina, o sea, ahí terminamos el capítulo de el fin de la ortodoxia judeo-ebionita, ya que como Jerusalén es destruida, todas las comunidades de Pablo, fundadas por Pablo y por los demás discípulos, la de Chipre, la de todos esos lugares, se quedan sin maestros de Torah, se quedan sin personas que tengan conocimiento de Torah. Y todas esas personas empiezan a escribir y a sacar evangelios hasta más no poder, de acuerdo a la interpretación de la filosofía griega no judía, separada de todo lo que es judaísmo y Torah. Cuando finalmente, cuando primeramente o en su fase inicial, estas comunidades estuvieron sumergidas dentro del judaísmo del primer siglo. Entonces se crea una desconexión total. Se crea una desconexión que no tiene nada que ver con judaísmo. ¿Entiendes? Adelante, Francisco. Dígame. Sí, dígame, Francisco. ¿Se escucha? Sí, dígame. Ok, mire, le decía en ese mismo tenor
que hay una línea de pensamiento que expresa que con la salida en escena de Pablo, Saúl de Tarso, el pueblo queda dirigido por un manual de leyes que era llamado, si no me equivoco, la Didache o la Didae. La Didache. La Didache. Entonces yo quiero saber qué papel jugaba esto dentro de la época, dentro de lo que se enseñaba en la época. Y qué tan importante era, porque algunos dicen que esto fue una guía dejada precisamente para la salida. Sí, el problema con la Didache es que la Didache es tardía, aparece mucho tiempo después. Y aunque queda rastro de judaísmo todavía en la Didache, desafortunadamente el helenismo, el elemento helénico de la filosofía griega dentro de todas las comunidades de la diáspora fundada por Pablo, ya estaba generando personas que no eran sabios en Torá, maestros que estudiaron filosofía griega, y desafortunadamente ellos no tenían base escritural judía ni tradición judía para poder defenderse. Además, los 7 mandamientos o los 4 mandamientos que se le aplicó a los gentiles como fase de entrada a las comunidades judeo-nazarenas que creen en Jesús como el Mesías, que no eran iglesias, desafortunadamente la Didache, cuando vino a aparecer, ya era muy tarde para el cristianismo. Ya había demasiada gente cristiana en el Imperio Romano que estaban totalmente desconectados del judaísmo. Porque, señores, la estupidez más grande que un cristiano puede creer, y yo lo digo con mucho respeto, la estupidez más grande que un cristiano puede creer es decir que Jesús fundó una iglesia que se llama Iglesia Cristiana. Esa es la estupidez más grande que existe. ¿Por qué? Porque Jesús nunca le pasó por la mente fundar ninguna nueva religión. Cuando una gente piensa algo así, está pensando un disparate, porque hoy en día en las escuelas dominicales de los domingos, en las iglesias, sea católica, no importa la denominación cristiana que sea, a los niños cristianos se les enseña que Jesús era un niño cristiano que iba a la iglesia los domingos. Eso es lo que se enseña en las escuelas bíblicas cristianas. Y entonces el niño sube con la idea de que Jesús era cristiano. Y Jesús no puede ser cristiano. Ni puede ir a la iglesia los domingos porque Jesús es judío. Y no había iglesia en el siglo I. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que el fundador de la iglesia cristiana es Jesús? Si Jesús resucitara hoy y viera una iglesia cristiana haciendo culto los domingos, saldría corriendo de ahí. ¿Y qué es esto? ¿De dónde salió esto? Saldría horrorizado de eso. No importa cómo se llame la denominación, no importa. No importa cómo se llame. Y yo no estoy diciendo que los que están ahí se van a perder. Mucho cuidado, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si Jesús resucitara y viera lo que están ahí haciendo, y que adorándolo a él como Dios, y que no usan la Torá, sino que usan el Nuevo Testamento como la palabra de Dios, entonces eso sería un desastre. Eso sería un completo desastre. Mire, yo voy a dar una clase pronto aquí, cuando yo termine el libro de las raíces judías del cristianismo. Yo voy a dar una clase que se llama La Génesis del Nuevo Testamento. Voy a dar una clase y voy a hablar sobre los 4 evangelios y su canonización. ¿Cuándo aparecen los evangelios? ¿Por qué esos 4 evangelios y no otros? Vamos a hablar de eso pronto, ¿entiendes? Porque todo eso tenemos que hablarlo, todo eso tenemos que ponerlo sobre la mesa, ¿entiendes? Todo eso hay que ponerle. Bueno, iniciamos el tema el tema que nos tiene convocado para hoy, que es el proselitismo judío. Vamos a iniciar brevemente. Vamos a ver si le damos por lo menos, son las 9:19. Vamos a ver si
le damos por lo menos hasta las 10:30 o las 10:20 por ahí. Bien, iniciamos entonces con este tema, el proselitismo judío. ¿Hay alguna pregunta de lo que he dicho hasta ahora? ¿Alguna pregunta? No. La pregunta base, maestro, ¿qué es eso? ¿Qué proselitismo? ¿De qué usted me está hablando? ¿Con qué se come eso? Es una carne. Dígame. Vamos a hablar un poco del proselitismo judío. Fíjense bien. Se trata de gritar al mundo que el antisemitismo, señores, lo que tengan el perro por ahí, desactívenlo, por favor. Lo que tengan el perro, porque yo no creo que ese perro quiera estudiar Torah ahora mismo. Bien, se trata de gritar al mundo que el antisemitismo y el anticristianismo son dos polos de un mismo odio. El odio a lo sobrenatural, cada vez que lo sobrenatural se atreve a herir de frente al dañino realismo político del mundo y perturbar sus quietismos incestuosos. Se trata, en fin, de gritar al mundo que lanzarse sobre Israel es lanzarse sobre la encarnación del Verbo en Israel, decreto del cual Israel fue tanto tiempo portador y al cual no cesa de deber su existencia, para reservado para aclamar un día al que viene en nombre del Señor. Esto lo dijo el Monseñor Journet, Destinos de Israel, 1945. Fíjense bien, eso deja más claro que muchos sacerdotes católicos reconocen que un cristiano no puede ser antijudío. Un cristiano debe de entender cuál es su posición frente a Israel. ¿Entiende? Y no jactarse, como dice en el libro de Romanos, sino que son deudores de nosotros, del pueblo de Israel. Cualquier tipo de cristiano. Bien, dice aquí, déjame ver. Uno de los puntos justificantes por el cual el cristianismo logró una mayor difusión que el judaísmo tradicional fue el tema del proselitismo. Muchos escritores antiguos y presentes dicen que al constituir una religión judía, la religión judía, una fe cerrada y nacionalista, fueron exclusivistas en la difusión del ideal divino. No existe una idea más alejada de la realidad. En primer lugar, ya hemos visto cómo los judíos no eran lo que se denomina un pueblo cerrado y exclusivista, sino que ese cierre judío nace recién en el siglo III y por las razones históricas que veremos, el judaísmo anterior al siglo III fue básicamente proselitista. Vamos a comenzar a aportar las pruebas correspondientes para la demostración del proselitismo judío y posteriormente realizaremos un análisis histórico. En el siglo I apareció un libro llamado Instrucción, mírenlo aquí, que en griego se denomina Didache o Didache. Este material, aunque perdido, se encontró recién en Constantinopla en el año 1873. Aunque es cristiano en su forma presente, los investigadores sostienen que fue originalmente judío y que sufrió posteriormente retoques y ampliaciones. El núcleo del libro es una colección de párrafos sobre los dos caminos, y se admite que fue un manantial judío para la instrucción de los futuros conversos. Ok, déjame explicar eso, porque eso no lo podemos leerlo y dejarlo así. Porque una cosa es leer un texto y otra cosa es
Disculpa, yo pensaba que tú me habías dicho 7 y por eso no te contaste y me dijiste 7. Bien, entonces, bueno, vamos a ver. Uno de los puntos justificantes por el cual el cristianismo logró una mayor difusión que el judaísmo tradicional fue por el tema del proselitismo. Ahora, ¿de dónde viene la predicación? ¿De dónde viene eso? ¿Qué es predicación? Que en hebreo se dice magid. ¿De dónde viene eso? ¿Dónde se originó la predicación? ¿De dónde salió eso? ¿Quiénes inventaron la predicación? Eso sería un punto muy importante aclarar. ¿Alguien me da una idea de dónde aparecen las predicaciones? ¿Alguien sabe de dónde viene eso? ¿Quiénes fueron los primeros predicadores? ¿Alguien podría aclararlo? No tenemos idea. Bueno, cuando los sumos sacerdotes que son aliados a Roma toman el control, los sumos sacerdotes saduceos, que eran descendientes de los hasmoneos o de los macabeos del año 177 antes de la era común, cuando ellos sacan a los levitas verdaderos y se van para el desierto, los levitas, y ellos se instauran en el templo, ellos son sacerdotes corruptos que están instalados en el templo. En la época de Jesús, unos 177 años después, cuando Jesús aparece en escena en Jerusalén, el pueblo de Israel, en su gran mayoría, toda la provincia de Judea, digo provincia porque como Roma dominaba Jerusalén, Judea ya no era un país, sino que era visto como una provincia romana. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ellos están en el templo, los sacerdotes saduceos, que son corruptos, son, como se dice, monigotes de Roma. Si alguien se levantaba en contra de uno de ellos, el sumo sacerdote mandaba a buscar a Poncio Pilato con todas las tropas romanas. Ah, mira, aquí hay alguien que está hablando en contra del sumo sacerdote. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Los judíos que iban a ofrecer al templo de Jerusalén su sacrificio salían desilusionados, salían como cuando usted va a un lugar y usted no encontraba lo que usted buscaba. ¿Entiendes? Salían inconformes, es la palabra. Cuando ellos salían inconformes del templo, después de llevar los sacrificios, o todas las canastas, todas las ofrendas, el dinero, todo lo que iban a llevar, salían inconformes por la corrupción que había ahí. Esa gente salían desilusionados. Y adivinen ustedes quién lo estaba esperando afuera ellos. ¿Qué grupo judío lo estaba esperando de los 10 que yo mencioné ahorita? Lo estaban esperando afuera. ¿Alguien sabe? Los esenios. No. No, porque los esenios ya están en el desierto de Judea, de donde vino Juan el Bautista, de para allá. No, ¿quiénes estaban esperándolo afuera? Era los celotes. No, bueno, eso es el 10% de la verdad, pero no toda. Es el 10%. Sí, ¿saben quiénes lo estaban esperando afuera? El movimiento fariseo de Shammai y de Gilel lo estaban esperando afuera. El fariseo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ese grupo de fariseos que le predicaban a los que salían del templo para que no fueran al templo a llevar sus sacrificios. Y entonces los fariseos le aplicaban a Isaías capítulo 1, donde dice que Dios no quiere sacrificio, sino que quiere obras de misericordia. Y de esa forma, los fariseos interpretaban que como el templo era corrupto, entonces ellos podían tener perdón de los pecados por medio de la misericordia y los actos de bondad que se le hacía al prójimo.
¿Entiendes? Claro, en el templo había una pequeñita cantidad de sacerdotes que eran serios, o sea, habían, pero no eran los más grandes, eran 2 o 3 que habían, 2 o 3. ¿Entiendes? Por ejemplo, el papá de Juan el Bautista, que aparece en Lucas capítulo 2. ¿Lo han leído? ¿Cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? ¿Cómo se llama? Dígame el nombre, rápido, sin pensarlo mucho. ¿Cómo se llamaba? Zacarías. Ajá, pero dímelo en hebreo el nombre. Porque estamos hablando de Sejaría, ¿verdad? Entonces, ese mismo. Sejaría. Ajá. Entonces, ¿cómo se llama Juan el Bautista? Ahora, dígame el nombre. ¿Cómo se llama Juan el Bautista? Yohanan. Yohanan el inmersor. No, pero ¿cómo se llama él legalmente hablando? Yohanan Ben Zakkai. Yohanan Ben Zakkai. Yohanan Ben Zakkai. su hijo, pero la corrupción que había en el templo no quiere decir eso, que Jesús no fue juzgado por el tribunal judío. ¿Tú sabes quiénes fueron los que juzgaron a Jesús? ¿Quieren saber quién fue? Los romanos. No, ¿cómo fue el proceso? El proceso de juicio a Jesús. Por supuesto que queremos saber. ¿Quiénes eran los 2 jefes del templo en la época de Jesús? ¿Quién me dice los nombres de los 2? Vamos, rápido, sin pensarlo mucho. Díganmelo rápido, eso está en el Nuevo Testamento. Usted no puede empezar para decirme. Caifás y su gente. Okay. Usted no puede empezar para decirme eso a mí. Los 2 jefes que habían en la época de Jesús en el templo, ¿quiénes eran? Caifás. Poncio Pilato. Anás y Caifás. No. Anás y Caifás. Sí. ¿Entiendes? Entonces, Sí. Anás y Caifás no son el Sanedrín. ¿O sí? ¿O me equivoco? ¿Cuántos jueces tenía el Sanedrín? ¿Quién me dice? 7-1. No era. 71. ¿Cuánto? Ajá. Entonces, cuando a Jesús lo fueron a buscar al monte de Getsemaní, que vino Judas con su grupo y le dio el beso, y él le dijo, así entregas al Hijo del Hombre, que de hecho, yo le preguntaría a ustedes ahora, ¿por qué Jesús se llamaba el Hijo del Hombre? ¿Ustedes creen que me responderían esa pregunta? ¿Sí o no? Rápido. La responden la pregunta. ¿Por qué se llamaría así? ¿Qué me dice? ¿Por qué? I'm not can. No puedo. Bueno, vamos a dejarlo ahí, porque eso es otro tema. Espere, se more. Desate eso. No. Desate No me eso. meta para allá. No me meta para allá. Fíjense, entonces, en un día no podían juntar a 71 jueces para juzgar a Jesús. Eso era imposible. Cuando los jueces vivían esparcidos por todo Israel. ¿Tú sabes cuánto le tomaría a un juez llegar de Galilea del Norte, llegar a Jerusalén? Le tomaría, yo creo que semanas o meses llegar. Maestro, discúlpeme. Escúcheme, Sí. yo pregunto mucho. No hay problema. Mire, y una pregunta, entonces, si Jesús era judío, ¿por qué no fue condenado en un tribunal judío? ¿Por qué se violó ese código ahí? Pero eso es lo que yo estoy explicando ahora. Eso es lo que yo estoy explicando ahora.
Oiga cómo fue. Anás y Caifás. A Jesús lo vinieron a buscar con la guardia del templo. Y fueron- Ajá. Sí, dígame. Espérese, que como que hay un problemita ahí. Mute Pues sí, el micrófono. Ok. Bien, entonces, a Jesús lo vienen a buscar y lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Lo llevan a la casa del sumo sacerdote y lo dejan ahí. Si ustedes se leen a Juan, capítulo 19, y Marco, capítulo 13, 14, se dan cuenta que Pedro le cae atrás y se está calentando con un grupo en una cosa ahí, en una fogata, y escucha y se recuerda cuando Jesús le dice, antes de que el gallo cante 3 veces, papá, me vas a negar, etcétera. En Juan aparece que a él lo llevan a la casa de Caifás. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la casa de Caifás? Que ahí llevaban a todos los revoltosos. ¿Quiénes eran los revoltosos? Los judíos que querían llamarse Mesías o judíos que eran, ¿cómo que se llama esto? Los judíos que eran criminales. A Jesús lo llevaron ahí, a la cárcel de la casa de Caifás. Entonces Caifás ellos lo mataron. Fue un pequeño remanente que quedó. Entonces, ¿qué sucede? Cuando aparecen toda la gente que van a llevar los sacrificios al templo de Jerusalén. Sí, eso lo del gallo lo sabemos, Leonardo, eso es así, eso no es, ¿cómo se dice? Eso no es literal ahí. Sabemos que no fue ningún gallo. Claro, eso es otra cosa diferente. Sí. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que ellos llevan a Jesús y viene este hombre y lo juzga, Caifás, y le dice, ¿quién eres tú? Y Jesús le dice, yo soy hijo de Dios. Ah, hijo de Dios somos todos, vamos, llévenselo a Anás también. ¡Fue! Y le dieron para allá. ¿Entiende? Entonces ahí empezó el proceso del juicio. ¿Entiende? Entonces ahí también hay una serie de errores que desafortunadamente, históricamente ni lógicamente se pueden explicar. ¿Entiende? Hay una serie de errores ahí que por falta de tiempo y de espacio yo no lo podría explicar porque son demasiadas cosas que hay de la pregunta que le hacen a Jesús cuando lo están juzgando, y eso es, o sea, los evangelistas que escribieron eso ahí ni saben lo que escribieron, un completo desastre que hay ahí. ¿Entiendes? Amado, Entonces, no sé. Disculpe. Sí, dígame. Ahorita estábamos hablando en el grupo y yo hice una pregunta sobre los rabinos. Por eso mismo, porque luego que mataron a los levitas, las personas del sacerdocio que empezaron a correr, se creó, luego de ese tiempo, entonces empezaron a surgir los rabinos y empezaron entonces a hacer midrá de la costumbre judía, empezaron a salir todo eso. Entonces, hoy en día muchas personas creen que el midrá es la palabra de Dios y no saben que el midrá es la palabra de los sabios, dando consejería, o un midrá, mejor dicho, lo puede hacer usted de cualquier texto o de cualquier contexto. Sí. Que esas son las frases que nosotros quizá utilizamos de Rambán, de Maimónides, o sea, usamos frases de ellos, de lo que ellos ya cogieron. A veces escuchamos que alguien habla, entonces no investigamos para entonces nosotros poder hacer una exégesis o una hipótesis de lo que vamos a hablar, sino que escuchamos algo y por eso ya hablamos y creemos que tenemos la verdad absoluta, pero no es así. Sí, pero Escuchamos un
Talmud o algo, es dándonos como una consejería, algo para trabajarnos nosotros. Sí, pero no podemos. Necesariamente que vamos a suponer que un midrash, que muchos dicen, bueno, yo tengo el midrash judío, pero son muchos midrash. Un midrash fue construido de algo, de una historia que hubo un suceso. Sí, pero diga, líder, para mucho. no, que el Midrash no se desvalúa ni el Talmud. Al contrario, Jesús utilizó enseñanzas talmúdicas, parte de su predica, pero esos son otros temas. Pero si el mismo Jesús utilizaba el Talmud para enseñar, imagínense, es que no se descarta, o sea que tiene mérito también, desde cierto punto. Bien, entonces ahí es donde se originan las predicaciones. Cuando la gente iban a hacer su sacrificio al templo y salían desilusionados por el nivel de corrupción que tenían los sacerdotes. ¿Ven? Entonces dice el texto, el Nuevo Testamento mismo, apaga el micrófono ahí, José, lo apague. El Nuevo Testamento mismo ofrece un testimonio de las misiones transmarinas que realizaban los judíos para la conversión de los gentiles. Fíjense bien, el judaísmo antes del siglo III, o sea, del -1 hasta el +3, ustedes entienden esa matemática que yo estoy usando, del -2 hasta el +3, ¿entienden esa matemática? Del siglo II antes de Jesús, o antes de la era cristiana, antes de la era común, hasta aproximadamente el año 250 después de la era común. El judaísmo de ese tiempo era un judaísmo proselitista. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Pablo anda enseñando en todas las comunidades judías que él conocía, Pablo se encuentra que esas comunidades están llenas de gentiles. Entonces, la gente simplista que no lee nada y que no sabe estudiar el Nuevo Testamento y que solamente repite lo que escucha, de lo que escucha, de lo que escucha, de lo que escucha y nunca lee ni estudia nada, piensan que los gentiles llegaron a las comunidades judías porque fue Jesús y Pablo que la trajeron. Entonces, Jesús y Pablo no trajeron a los gentiles a las comunidades judías. Esos gentiles ya estaban en las comunidades. ¿Por qué? Porque cuando cualquier gentil quería entrar a una sinagoga, los judíos le decían, bueno, si usted quiere participar de la sinagoga, le prohibían 3 cosas para empezar: la idolatría, las relaciones sexuales ilícitas, y también le hablaban sobre la idolatría, las relaciones sexuales ilícitas, y también el asunto de la comida. Le prohibían eso. Déjame ver, de eso habló. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que todos esos gentiles entraban a la comunidad judía porque entraban a la comunidad judía. Porque la pagana del Imperio Romano y del Imperio Griego y de todo eso, en esas religiones no había ética, ni había moral. De ofrecer un sacrificio a los dioses, atropaba uno en la cara. Hoy se acostaba con 10 mujeres, le daba 3 picos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el culto a la religión pagana del Imperio Romano solamente se enfocaba en los sacrificios a los dioses. Tú agarrabas tu animal y lo picaba y hace qué sé yo qué cosa, te bañaba de sangre, te hacía todas las cosas raras que tenías que hacer. Incluso el Imperio Romano tenía un grupo de mujeres prostitutas en la cual se la tenían que llevar a las legiones, y esas mujeres tenían que raparse la cabeza. ¿Entiendes? Y esa
práctica se coló en la congregación de Corinto. Por eso Pablo dice a las mujeres que la mujer no debe de raparse o cortarse el cabello, en referencia a las prostitutas, las sacerdotisas prostitutas del Imperio Romano, que eso no tiene nada que ver con que la mujer se corte el pelo, que sé yo, qué cosas que se inventan ahí cuando están leyendo a Corintios, que eso no tiene nada que ver con eso. Maestro, mire, si usted iba de esta clase y usted tenía, no podíamos dejar entrar Perla y a Aida de esta clase. O sea que no se puede cortar el cabello. Ahora esas mujeres se van a cortar el cabello. Ah, ok. Bien. Ok. No, pero a veces las mujeres se ven bonitas con su pelo recortado. Sí, se ven bien. Definitivamente. ¿Verdad, Aida, que sí? No, y de una vez lo quieren aplicar de una vez, pero otras cosas De una vez. Cortecito, bien bonito. Sí, otra cosa no la aplica rápido. A mí me gusta cuando yo voy donde Gabriel, que algunas mujeres quieren, pero esto se puede. Gabriel le dice, sí, pero es que estudiar Torah por un tubo. Me gusta eso, cuando que estudiar Torah por un tubo. Sí, claro. Bien, entonces, el judaísmo de esas épocas, 200 años antes de la era común, hasta 200 años después de la era común, el judaísmo de esa época era muy proselitista. Muy, pero muy proselitista. Incluso en la tradición judía hay cantidades de gentiles que se convirtieron a judíos, incluso se convirtieron en rabinos. Ustedes se leen la primera Mishnah del Pirkei Avot, el Talmud de Babilonia, menciona a los zugot, que son parejas de grandes rabinos que se convirtieron al judaísmo. Miren, le voy a decir solamente unos cuantos. Había un sobrino de un emperador romano que se llamaba Ónkelos. Ustedes han oído un documento judío que se llama el Targum de Ónkelos. ¿Lo han oído mencionar? Quizás no. Si han oído también, sí, ok. Han oído también un rabino muy famoso que le llaman Rabí Akiva. También era un converso. Había otro par de rabinos que se llamaban Shemayá y Abtalión, que también eran conversos. También había otro que se llamaba Antígonos de Sojo. De hecho, Antígonos de Sojo es un nombre griego totalmente. ¿Entiendes? Había cantidades de gentiles. Había uno que se llamaba Clemente Ben Yehuda, que era un judío romano. O sea, aparecen cantidades de gentiles que se convertían al judaísmo. Cantidades, muchísimas. Y se circuncidaban también. Entonces, cuando la gente viene y lee el Nuevo Testamento, que los gentiles lo trajo Pablo, que los gentiles lo trajo Jesús. Eso es mentira. Esos gentiles ya estaban ahí. Pablo y Jesús no tienen nada que ver con los gentiles que estaban en la sinagoga. Ya esos gentiles estaban ahí. Además, Jesús dijo que no le predicaran a los gentiles. Yo no entiendo por qué dicen, asocian a Jesús con gentiles. Yo sinceramente que no entiendo por qué. Porque Jesús no tiene nada que ver con los gentiles. Eso no tiene nada que ver con los gentiles. ¿Y por qué le dijo a los discípulos en Mateo 10, 27 en adelante, a la casa de samaritanos y gentiles no vayan? Yo no entiendo por qué es que tienen que asociar a Jesús con gentiles. Yo sinceramente que no sé por qué. Eso no tiene nada que ver con eso. En Juan 10 unos griegos querían hablar con Jesús y Jesús no quiso hablar con ellos. No, yo no quiero hablar no me metan a mí con esa gente. No quiero hablar con esa gente. A una mujer gentil le dijo, tú eres una perra. Entonces yo no entiendo por qué quieren asociar a Jesús con los gentiles cuando Jesús dijo que no le prediquen. Y a los fariseos de la casa de Shammai, que convertía hacia prosélito, le dijo, hay de ustedes escribas y fariseos que buscan un prosélito por mar y tierra y luego lo convierten en más hijos del infierno que lo que son. O sea, ahí está criticando el proselitismo. ¿Entiendes? Entonces, yo no entiendo por qué hay que asociar a Jesús con los gentiles. Yo, sinceramente, que yo no entiendo eso. Quisiera entenderlo, pero no entiendo por qué. Bien, entonces,
Dice aquí, el Nuevo Testamento. Distinguido. Ajá, Pero dígame. ellos en el primer siglo existió un judaísmo puro. Que fue Sí. los Tanaín, fue, o los Saboraín, me parece. Los Sí, pero usted me Amorín. está hablando, no, pero usted me está hablando de otra cosa, Pérez. Aguantes. Cuando usted me habla de los Tanaín, usted me está hablando de los comentaristas del Tanakh, Ajá. que Rabí Yehuda Hanasí, cuando escribió la Mishnah, menciona a los Tanaín, que son los repetidores de la ley oral. Eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando. Entonces, los Saboraín. No, porque como estaba hablando del judaísmo, y ya luego de Jesús aparece mucho el judaísmo masoreti, o sea, eso es parte ya de la... No, porque eso viene mucho después. Usted me está hablando ya del siglo III. Sí, usted me está hablando del siglo III. Eso está ya mucho más allá. ¿Entiende? Sí, no, siga. Yo he estudiado esa parte de él, que yo estaba ya por los Hasidín, los Akenazim, Oh, los Reformistas y todo eso. ese fue lejos. Sí, no, está bien, dele, sígale ahí, que yo le voy siguiendo. Lo que pasa es que me metí en la historia, que tengo el casco loco y me están llegando. Okay. Entonces, el Nuevo Testamento mismo ofrece un testimonio de las misiones transmarinas que realizaban los judíos para la conversión de gentiles. Además, en cada ciudad en que predicaba Saúl de Tarso, se encontraba dentro de cada sinagoga, había una población de temerosos de Dios. ¿Entienden? En esas comunidades había una población de temerosos de Dios, que son gentiles, que estaban unidos a las comunidades judías, pero que no habían hecho conversión al judaísmo por miedo a la circuncisión. ¿Entienden? De hecho, yo le digo ahora mismo a ustedes que se circunciden, ustedes salen corriendo por ahí. Pero desafortunadamente circuncidarse es algo muy bueno. Claro. Les voy a decir una de las ventajas de circuncidarse. El hombre tiene más de un 60% de nunca enfermarse de la próstata. Y le causa menos enfermedades a las mujeres. La circuncisión. Y también, como si fuera poco y no menos importante, un hombre que se circuncida, el pene como que se le pone un chin más grande y las mujeres disfrutan mejor el acto sexual. Créanme que sí. Sí. Yo lo digo porque yo me circuncidé, maestro, y estaba casado. Yo sé lo que le estoy diciendo. Maestro. Sí, dígame, Rojas. En Estados Unidos, un 80% de los niños cuando nacen le mochan el prepucio. Sí, claro. Sí, un 80% claro. más o menos. Casi no, en Estados Unidos, eso es ley en Estados Unidos. Casi, bueno, ellos le preguntan a los padres, primordialmente en los hispanos, casi no lo usamos, pero yo diría que un 30% de los hispanos lo hacen, o un 25%, porque por la delicadeza y la limpieza. Sí, pero como usted dice, sí es. Sí, es buenísimo. La operación de la circuncisión, eso es buenísimo. Mi hermano. Ahora, mi hermano acaba de circuncidarse en Israel, porque él es judío ortodoxo. Y me mandó el proceso y tuvo que ir un gran judío, un jaján, uno, ¿sabe? Tiene que estar con él, ahí se acaba de hacérselo así. Por eso sufrió mucho. No, pero a mí me circuncidaron y yo no sufrí casi nada. Yo me entiendo. Pero a mí me circuncidaron y yo no sufrí nada. Ok. Es una operacióncita que dura como 12 o 15 minutos. Eso no es nada. Claro, eso no es una cosa del otro mundo. Yo le aconsejaría a cualquiera que se haga la circuncisión. Ahora, nosotros como judíos no nos circuncidamos. Pero el hombre dura un par de días débil. No, ¿quién dijo eso de una vez? Con los antibióticos que a usted le dan, eso se le cierra de una vez. Sí, hombre, eso se le cierra de una vez.
Una cosa es lo Y que yo no lo he hecho por el asunto de la pandemia, porque eso es bien eficaz para nosotros los hombres, muy bueno. No me diga, Leonardo, usted debió haberse hecho. Yo pensaba que hace rato que usted estaba mochado ya. No, hombre. Me desilusionó usted a mí. Estábamos estudiando primero cuando lo iba a hacer, entró la pandemia y eso, y usted sabe que los médicos están un poco retirados y eso, pero sí, hemos estado fajados en el estudio. Esta pandemia yo la aproveché, porque trancado aquí, he estudiado de todo. Ok. Sí, sin circuncidarse, bueno, yo le aconsejo a cualquiera que lo haga. Ahora nosotros como judíos, nosotros no hacemos la circuncisión de que por salud